Desde que existe y se habla de la Segunda Guerra Mundial, se mantiene la teoría del mito de la Wehrmacht inocente, es decir, la completa inocencia de los generales alemanes en el Holocausto y el genocidio contra el pueblo soviético y polaco. Muchas veces se intenta justificar que simplemente combatían y que nada tenían que ver con los horrores que sucedían en Europa del Este. En este video revisaremos cómo esto es falso y cómo la participación de los altos mandos alemanes en los crímenes realizados sería indispensable, sin dejar de mencionar que también hubo casos honorables, por supuesto, como el del famoso Erwin Rommel, entre varios otros. Comenzando por el inicio, y como todos saben, en junio de 1941, Hitler invade la URSS con 3.5 millones de soldados, en la invasión más grande de la historia. Pero esta no es una invasión cualquiera. Esta invasión estaría destinada a garantizar el espacio vital a la Alemania nacionalsocialista, y en el transcurso desplazar a los eslavos que allí vivían y acabar con el comunismo de forma definitiva. A diferencia del conflicto en Europa Occidental contra Francia, los alemanes ven esta guerra como un choque de ideologías opuestas, donde solo uno debe quedar en pie. En palabras del propio Hitler, 3 meses antes, esta es una lucha hasta el final. Si no aceptamos esto, venceremos al enemigo, pero dentro de 30 años nos enfrentaremos nuevamente al enemigo comunista. No hacemos la guerra para preservar al enemigo. La lucha será diferente a la de Occidente. En el Este, la dureza de hoy significa suavidad para el futuro. En línea con esto se diseña el Plan General del Este, que incluye deportar a Siberia a 31 millones de eslavos y ocupar ese espacio con 10 millones de agricultores de raza aria. Los pueblos eslavos son vistos como subhumanos o untermensch y por ende solo son dignos de servir a los pueblos superiores, como la raza aria, o de ser enviados a la recóndita Siberia. Vale decir que Alemania había firmado la Convención de Ginebra para la protección de las víctimas durante las guerras, aunque en esta ocasión tiraría el tratado por la ventana. Stalin, al momento de la invasión, no había firmado las leyes de Ginebra, lo que le servía a Hitler como excusa para desarrollar su guerra de exterminio. Prueba de este plan es que la invasión de Alemania a la Unión Soviética le costó la vida a casi 26 millones de ciudadanos soviéticos, 8 millones de ellos siendo soldados y 18 millones siendo civiles. Para más, y para culpar al ejército alemán, basta con decir que en la Operación Barbarroja, en las posteriores ofensivas, fueron capturados 5.700.000 soviéticos, y que para el final de la guerra habían muerto al menos 3.300.000 de esos casi 6 millones. Incluso peor, se estima que unos 600.000 son fusilados en el acto o mientras marchan miles de kilómetros hacia su campo de detención. 2 millones terminaron muriendo de hambre, frío y enfermedades, y los pocos vivos harían trabajo esclavo. Todo el cuidado y trato de estos prisioneros de guerra era responsabilidad de la Wehrmacht, es decir, del ejército alemán. Recién a finales de 1944, casi al terminar la guerra, todos los campos de prisioneros quedaron bajo la autoridad del jefe de las SS, Heinrich Himmler, por lo que durante la mayor parte del tiempo fue el ejército el que administraba los campos y el responsable de las muertes de los prisioneros de guerra. Volviendo a la invasión, de la mano de esto, el ejército alemán se dispone a colaborar con esta guerra de aniquilación desde el día 1. Apenas un mes antes de invadir, se emite el decreto Barbarroja, dictado por Wilhelm Keitel, el jefe del alto mando de la Wehrmacht. En él, Keitel ordena que la guerra contra la URSS será de exterminio, citando: todo oficial de la futura ocupación alemana en el este tendrá derecho a realizar ejecuciones sin juicio previo, sin ninguna formalidad, a cualquier persona sospechosa de tener una actitud hostil hacia los alemanes. Así se daba rienda suelta a la represión sin juicio ni formalidades contra cualquier persona que básicamente se resistiera a la invasión. Recordemos, antes que nada, que la Wehrmacht era básicamente las Fuerzas Armadas alemanas, estando compuesta por la Marina o la Kriegsmarine, el Heer, que es el ejército de tierra, y la Luftwaffe, que es la fuerza aérea. Esas 3 armas formaban la Wehrmacht o las Fuerzas Armadas alemanas. Continuando, Keitel además habla de medidas despiadadas y vigorosas contra los incitadores bolcheviques, guerrilleros, saboteadores, judíos y la eliminación completa de toda resistencia activa y pasiva. A raíz de esto, el general Franz Halder, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, dicta una directiva en la que instruye medidas extremas ante ataques partisanos como medidas colectivas de fuerza.
Esta clase de definiciones en la práctica llevaría a la eliminación de pueblos enteros de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, siendo crímenes de guerra sin ninguna duda. El día de la invasión se dicta la Guía para la conducta de las tropas en Rusia. En esta orden se identifica a los bolcheviques y judíos como enemigos del pueblo alemán y se recomienda el máximo rigor. Se imprimen 800.000 copias y cada compañía en el frente recibe una. De la mano de esto, el general Franz Halder también dicta la orden de los comisarios, en la cual los funcionarios políticos soviéticos deben ser ejecutados sin juicio. Esta orden es cumplida por aproximadamente el 80% de las unidades del ejército alemán de tierra. Por otro lado, una vez iniciada la invasión, los soldados reciben propaganda a través del resumen de noticias preparado por la Oficina de Propaganda de la Wehrmacht a cargo del brigadier general Hasso von Weidel. Este noticiero tiene entre sus objetivos emitir propaganda antijudía y antibolchevique para convencer a los soldados alemanes de seguir las órdenes criminales que se les impartían. La penetración en la mente de los soldados de esta visión extremista la prueban miles de cartas y diarios personales de soldados enviadas desde el frente a sus familias. Hoy se conservan como documentos históricos imborrables. Durante la invasión, sin embargo, los casos más repugnantes de crímenes de guerra estarían a manos de los llamados Einsatzgruppen o grupos operativos de las SS. Recordemos que las SS eran una rama paramilitar del Partido Nacional Socialista que iría cada vez más en crecimiento hasta contar con sus propias divisiones militares de las Waffen-SS. Durante la invasión a la URSS se crean 4 Einsatzgruppen asignados a 4 zonas distintas para realizar limpieza étnica y política. El Einsatzgruppen A se anexa al avance del Ejército Norte a través de los estados bálticos hacia Leningrado, el B al del Ejército Centro a través de Bielorrusia hacia Moscú y es donde se producen las peores masacres, el C y D hacia todo lo que es Ucrania y Crimea en dirección al Cáucaso. Una vez que la Wehrmacht ocupa una población local, los Einsatzgruppen llegan a las ciudades y aldeas detrás de las tropas regulares. Los judíos y militantes comunistas rusos son identificados y separados. Luego son seleccionados para ser ejecutados sumariamente en el acto por las SS y eventualmente por la Wehrmacht o para realizar trabajos forzados. Se los lleva a los sitios de ejecución, se los desnuda, los ametrallan y los entierran en fosas cavadas previamente por ellos mismos. Lo mismo ocurre con los partisanos, funcionarios soviéticos y cualquier sospechoso de resistencia a la invasión. Estos grupos operativos acaban por asesinar a 1,5 millones de personas, siendo la mayoría de ellas judíos. Todo este desastre hubiera sido imposible sin la colaboración del ejército regular alemán, que conquistaba las ciudades y pueblos y dejaba actuar a las SS con naturalidad y colaboraban en la separación, el transporte y en ocasiones también la ejecución de las víctimas. Durante el transcurso de estos eventos, algunos participantes iban dejando quejas o testimonios de las masacres. El teniente general Johannes Blachowicz, comandante en jefe de Polonia ocupada entre el 39 y el 40, redacta un memorándum al alto mando del ejército de tierra quejándose por las atrocidades de las SS con los judíos. Decía: cuando los oficiales de las SS exigen cometer estas atrocidades en público, los hombres con las mismas inclinaciones y caracteres enfermos acaban juntándose y dando rienda suelta a sus instintos bestiales y patológicos. El general Panzer Joachim Lemelsel también redacta un memorándum al alto mando de la Wehrmacht que textualmente describe la mecánica. Decía: me estoy enterando reiteradamente de fusilamientos de prisioneros o desertores, realizados de manera irresponsable, insensata y criminal, despachados a quemarropa con disparos en la cabeza. Más allá de estas quejas puntuales, para ejemplos de colaboración en los altos mandos basta con mencionar a unos generales, incluso famosos, como Erich von Manstein, quien fue uno de los generales más famosos de toda la guerra. Manstein adopta durante la invasión la disposición del mariscal von Reichenau, quien al mando del Sexto Ejército emite la orden conocida como Orden de la Severidad. Esta orden, también adoptada por Manstein, establece que entre las obligaciones de las tropas regulares está la erradicación de la influencia judía. A los soldados los define como luchadores por las ideas del nacionalsocialismo y a los judíos como subhumanos, indicando la necesidad de su destrucción sin misericordia.
La orden dice textualmente: es la misma clase judía de seres que han hecho tanto daño a nuestra propia patria y su exterminio es un dictado de nuestra propia supervivencia. Pero Manstein iría todavía más lejos. El 20 de noviembre del 41 redacta otra orden para ser distribuida a todo el cuerpo, incluyendo los oficiales de menor rango. Esta orden diría textualmente: el sistema judío bolchevique debe ser erradicado de una vez. El soldado alemán es portador de un mensaje étnico y debe vengar la brutalidad cometida contra el pueblo alemán. Los judíos, los civiles en el terreno, son mediadores entre el enemigo en la retaguardia, Stalin, y el Ejército Rojo. Curiosamente, Manstein tiene un no muy remoto origen judío, ya que su apellido al nacer es von Lewinsky, pero posteriormente es adoptado por un tío de apellido von Manstein, que le delega ese nombre. Yendo a lo particular, el Einsatzgruppen D había sido asignado al sector sur, bajo el 11º Ejército, al mando de Manstein. Su jefe, el general SS Otto Ollendorf, le informa de todos los asesinatos al detalle y lo denuncia en su juicio. Manstein, incluso en una carta al oficial al mando del Einsatzgruppe D, Ollendorf, se quejaría de que era injusto que las SS se quedaran con todos los relojes de pulsera que se extraían a los judíos asesinados y no se compartían con el ejército que él comandaba. De forma cobarde, en sus memorias y en Nuremberg, Manstein niega haber obedecido o participado en esas ejecuciones, aunque la evidencia documental demuestra lo contrario. En el caso de von Reichenau, un caso particularmente aterrador fue el del pueblo de Vila Cerkova, donde toda la población judía fue asesinada, incluyendo 90 niños. Ante la orden de asesinato, las tropas se quejaron y le dijeron a los curas de la unidad lo que iba a pasar. Ante el cuestionamiento de los capellanes para dejar ir a los niños, von Reichenau diría: tengo que calificar esta evaluación, la de los curas, como incorrecta, inapropiada e impertinente en extremo. Además, este comentario fue escrito en una comunicación abierta que pasa por muchas manos. Hubiera sido mejor si el informe no se hubiera escrito en absoluto. Esta masacre sería la única vez que las ejecuciones de los Einsatzgruppen serían cuestionadas abiertamente, aunque de poco serviría. Tras los terribles eventos, el teniente coronel de las SS, August Hafner, declara en su juicio: la ejecución debe haber tenido lugar en la tarde, alrededor de las 3 o 4 de la tarde. Los niños fueron llevados al bosque en un tractor. La Wehrmacht ya había cavado una tumba. Los alinearon a lo largo de la parte superior de la tumba y les dispararon para que cayeran en ella. Nunca olvidaré la escena a lo largo de mi vida. El llanto era indescriptible. Me resulta muy difícil de soportar. Otro caso que mancharía a von Reichenau sería la gran masacre de Babi Yar, en las afueras de Kiev. Allí 33.000 judíos son eliminados con la colaboración del ejército alemán. Von Reichenau era la autoridad ejecutiva en el área de Kiev y sus tropas prestan colaboración. Zapadores del ejército nivelan el terreno de las fosas y dinamitan el acceso luego de la masacre. El criminal mariscal moriría en el frente en 1942, por lo que no sería juzgado al final de la guerra en Nuremberg. Tanto Reichenau como Manstein mezclan su lucha como militares alemanes con los objetivos políticos, ideológicos de Hitler, pero no son casos aislados. Para más, el mariscal von Rundstedt, apodado el último prusiano, es comandante de los ejércitos sur. Rundstedt también está de acuerdo con la orden de severidad de Reichenau, y como impulso envía una circular a todos sus oficiales subordinados, ordenándoles emitir órdenes similares. También el mariscal Wilhelm von Lieb comandó el grupo de ejércitos norte. Sus tropas colaboraron con los Einsatzgruppen A de las SS en crímenes de guerra contra la población civil. Debido a esto, al final de la guerra fue juzgado y condenado en Nuremberg por crímenes de lesa humanidad. Por su lado, el mariscal Walter von Brockig, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, trasladó la orden Decreto Barbarroja a todos los subordinados. Luego de la guerra fue tomado prisionero y acusado de crímenes de guerra. Moriría en 1948 durante su juicio. La responsabilidad primaria de la Wehrmacht es el mantenimiento del orden y la seguridad en las áreas ocupadas.
Esto hace imposible marginarlos de la responsabilidad sobre el destino de la población civil en esas áreas. Para esto, el general Keitel también había dictado en abril varias órdenes habilitando el despliegue de la policía y servicios de seguridad dentro de las formaciones militares del ejército alemán. Gracias a esto, los pelotones de Heydrich marchan detrás del ejército alemán y van ejecutando comunistas y judíos por igual. Keitel además da todas las garantías de colaboración a Himmler y a Heydrich de las SS en el accionar de sus Einsatzgruppe. Keitel sería encontrado culpable también de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Nuremberg y ahorcado en 1946. Para complementar a los Einsatzgruppen, Himmler, líder de las SS, diseña el Hungerplan o Plan Hambre. El objetivo es la poliación de los recursos de Rusia para alimentar al ejército alemán durante la campaña y sobre la marcha, quitándole alimentos a los ciudadanos rusos. Este Plan Hambre provoca la muerte de millones de ciudadanos soviéticos y también de prisioneros de guerra. El enemigo a exterminar es así deshumanizado y demonizado. Se plantea la guerra como una necesidad existencial. La combinación de la situación del combate, las órdenes criminales de la Wehrmacht y la ideología instalada por la propaganda llevaría al soldado alemán en el este al embrutecimiento progresivo. Esta política, diagramada por las autoridades civiles e implementada por el ejército regular y las SS, sumado al saqueo y explotación de los recursos de la URSS y sus habitantes, condujo a la muerte de 18 millones de ciudadanos soviéticos, ya sea por asesinato, enfermedades, hambre y frío. Por otro lado, y además del genocidio contra el pueblo soviético, a principios de 1942, las SS lanzan la famosa solución final a la cuestión judía. En la conferencia de Wannsee, Reinhard Heydrich informa que millones de judíos serán llevados a campos de concentración y exterminio para realizar trabajo forzado y posteriormente ser ejecutados. Algunos pocos de los presentes se quedan pasmados, apenas pueden discutirle algo al jerarca y líder de la inteligencia del régimen. Heydrich no solo era el líder de la SD, la inteligencia de las SS, sino que era un hombre frío y muy capaz, probablemente el hombre más inteligente y capaz de todo el régimen. Debido a esto, apenas se le discute y el plan se pone en marcha. Las víctimas, como se sabe, son transportadas en trenes de carga desde todo el Tercer Reich a los campos de exterminio de Polonia. La Wehrmacht, y en específico el ejército de tierra, que ocupa la Unión Soviética y Polonia, no puede ser ajena a civiles trabajando hasta morir en los caminos en condiciones inhumanas o las columnas interminables de judíos trasladados a pie o en trenes a los campos de exterminio. Para mayo de 1945, como resultado al final de la guerra, el genocidio contra los pueblos del este de Europa alcanzó los 18 millones de personas, incluyendo 6 millones de polacos y 12 millones de civiles soviéticos, entre los cuales había alrededor de 6 millones de judíos y también otras etnias. El número de civiles soviéticos muertos todavía es incierto. Como mínimo, 10 millones de civiles habían muerto, todo bajo el control territorial de la Wehrmacht alemana. Recién en 1995 se realizaría una exposición en Hamburgo llamada La Guerra de Exterminación, los crímenes de la Wehrmacht 1941-1944. Esta recorre 33 ciudades alemanas y austríacas, mostrando documentos fotográficos que exhibían sin lugar a dudas a los soldados de la Wehrmacht asesinando civiles en masa, en las calles, en bosques y en campos. Hombres, mujeres y niños, judíos de Rusia, Yugoslavia, Ucrania y también comunistas, comisarios y toda resistencia a la invasión. Se expusieron fotos, documentos oficiales, órdenes, cartas de soldados a las familias y diarios personales relatando el horror. La cantidad y variedad de las fotos y documentos demuestra que no se trata de casos aislados o de pocas unidades. Desata esto un debate en la sociedad alemana y finalmente el mito de la Wehrmacht, inocente y limpia, se derrumba casi por completo. En una visión general, no hay duda sobre el patriotismo, la experiencia y la capacidad de combate de los generales alemanes, ni de la disciplina y capacidad combativa del soldado alemán de tierra y de pie. Pero la Wehrmacht tomó parte en el genocidio cometido por el Tercer Reich en el este, tanto como las SS.
El alto mando en Berlín y los mariscales y generales en el terreno son responsables de haber emitido y ejecutado y transmitido órdenes criminales para el tratamiento de civiles en general y judíos en particular. Existe prueba documental y testimonial irrefutable que demuestra que entre las fuerzas de Himmler y Heydrich, es decir, las SS, SD, Waffen-SS, y Einsatzgruppen y la Wehrmacht, existieron objetivos comunes, coordinación común y colaboración en las ejecuciones en masa, como el caso de Babi Yar. La Wehrmacht es responsable también de haber llevado a cabo una guerra de exterminio de base ideológica en la Unión Soviética que costó la vida a 24 millones de personas. Son también responsables de someter a 5.7 millones de prisioneros de guerra soviéticos a trabajo esclavo y a condiciones de vida inhumanas que llevan a la muerte a al menos de 3 millones de ellos. Y también comparten responsabilidad por la deportación de millones de judíos a los campos de concentración y las muertes que vinieron de ello, como también por los fusilamientos de los Einsatzgruppen en toda Europa del Este. Pero cabe preguntarse entonces por qué sucedió esto en Rusia y no en el frente occidental en la lucha contra Francia e Inglaterra. Primero, la guerra en el este se había planteado como una guerra de exterminio y supervivencia desde el propio Hitler para abajo, de aniquilamiento o desplazamiento de todo lo que se encontraba en el este de Europa para ser ocupado por los alemanes. En Francia nunca se había planteado esto, y lo que es más, la invasión a Francia había respondido a la declaración de guerra que ésta hizo contra Alemania, no a un plan ideológico y cultural del régimen. Mientras que la invasión a la URSS y Polonia es una acción metódica y de aniquilamiento ideológico contra el pueblo soviético, polaco y judío, la invasión a Francia y los otros países es una mera respuesta militar a los eventos del momento. En segundo lugar, los soldados en Rusia encuentran una realidad parecida a los estereotipos distorsionados que el nazismo les plantea. A diferencia de Polonia, en Rusia ven campesinos rústicos, condiciones de vida toscas y enfrentan en la primera fase de la guerra a un ejército soviético desorganizado. Todo esto ayuda a reforzar las ideas promulgadas por Hitler. Los judíos de Rusia además son muy diferentes a los sofisticados judíos alemanes, que eran una parte muy dinámica de una sociedad mucho más avanzada. A las tropas exhaustas, desesperadas y aterrorizadas por condiciones de vida espantosas y al borde del colapso mental, solo las sostiene la disciplina férrea y una mezcla de odio racial convertida en amenaza por 10 años de bombardeo de la propaganda nazi. Los generales alemanes, indiscutiblemente hombres preparados y profesionalmente brillantes, y también con capacidad de discernir, condujeron la guerra en Rusia con una brutalidad despiadada. Olvidaron su tradición prusiana de generaciones de honorabilidad y cumplieron órdenes criminales emanadas de una cadena de mando en cuya cúspide estaba nada menos que Hitler y Himmler. La división tradicional entre buenos alemanes y malos alemanes en función al arma a la que pertenecieron ya no es tan clara. Las SS y la Wehrmacht, ciertamente y sobre todo desde los altos mandos, fueron cómplices del horror en Europa del Este. Si les gustó el video, por favor denle me gusta y compártanlo con sus conocidos. No olviden que las fuentes están en la descripción del video. Un gran saludo y nos vemos en el próximo video.